Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender cómo crear propiedades dentro de la pantalla principal del VisualFoc Pro. Esto con la finalidad de que más adelante, ya cuando trabajemos con proyectos de sistemas, nos va a ser bastante útil ya cuando nosotros queremos conservar ciertos datos en todo el ámbito de nuestro sistema. Para explicarlo un poco mejor, vamos a entrar a una parte de cómo yo lo utilizo. O primeramente vamos a ver, cuando yo me refiero a propiedades, por ejemplo, la pantalla principal, abrimos la pantalla principal, el screen, vemos que tiene diferentes propiedades y lo podemos ver acá. A esto yo a lo que me refiero con el tema de propiedades, y es uno de los elementos que el tenerlo en la pantalla principal, estas propiedades nos permite que estén disponibles en todo el ámbito de cualquier proyecto, tanto sea en el tema del desarrollo como ya en el tema de producción. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a abrir, yo tengo justamente un proyecto que ya he venido trabajando, por ejemplo, a esta parte de acá. Justamente que cuando yo inicio mi sistema, por ejemplo, cuando yo inicio mi sistema, lo que yo primero pido es el usuario y la contraseña del el usuario que va a conectarse o va a iniciar sesión dentro de mi aplicación. Para esto es una información que yo lo voy a manejar en todo momento, lo voy a requerir en todo momento, ya que tanto cuando quiera entrar a diferentes módulos, voy a pedir que se identifique quién fue qué usuario es el que se está conectando para brindarle todos los accesos capaz que yo le esté brindando o simplemente para hacer algunas restricciones, ya que ciertos usuarios deben tener acceso a tales cosas y ciertos usuarios no. Es una de las maneras de cómo trabajar, no digo que sea la única, hay una infinidad de maneras de cómo nosotros podemos hacer el tema del control de accesos. Entonces, una de las maneras es esta. Justamente nosotros, en mi caso, creamos propiedades, las guardamos y las alojamos. Estas variables son como tipo objetos porque las añadimos dentro de la pantalla principal del VisualFoc Pro. Entonces, cuando yo inicie una aplicación, también está existente todas las propiedades de la pantalla principal del VisualFoc Pro y en realidad nosotros podemos acceder a todos esos recursos o a todas esas opciones desde cualquier parte dentro del proceso o dentro del camino de todo nuestro mismo sistema. Entonces, cuando yo ingreso, por ejemplo, cuando yo ingreso con mi usuario, vamos con ingreso con mi usuario, toda esta información es guardada en estas variables, ¿ya? Es guardada en estas variables, en realidad, y nos permite, ¿cómo se llama? En todo momento, por ejemplo, nosotros podemos hacer modificaciones. Esa información no nos sirve porque ya que en cada momento de estar creando variables públicas, por ejemplo, nos evita que nosotros estemos haciendo esta parte. Por ejemplo, public variable uno. Esto lo hacemos con la finalidad, es una de las formas de que esta variable esté pública en todo el ámbito de nuestros sistemas, siempre y cuando no la terminemos destruyendo. Eh, pero otra de las formas es hacerlo, crear variables tipo objeto y añadirlas dentro de la pantalla de Visual Pro. Screen guión bajo screen punto añadir propiedad y abrimos paréntesis y ponemos, por ejemplo, lo que hemos puesto ahorita, variable uno coma, enter. Entonces, esta variable pública si existe, por ejemplo, variable uno. Esto es el que hemos creado aquí, lo hemos creado de public. Por ejemplo, vamos a cargarle un dato, hola, y hacemos un while win de variable que me notifique
el valor de esa variable. Este es solo, ¿ya? Ahora vamos a ver la diferencia. Vamos a cargarle el dato a la variable tipo objeto que se va a añadir en la pantalla de Visual Force Pro. O la 2, ¿ya? La única diferencia, ahorita vamos a explicar, estoy haciendo unos breves ejemplos para que más o menos vean la funcionalidad y ahorita lo vamos a explicar a detalle cómo funciona esto. Correcto. ¿Ven? Este segundo caso de cómo nosotros podemos trabajar variables tipo objetos, añadirlas a la pantalla principal de Visual Force Pro nos sirve de gran manera de que en cualquier parte que estemos nosotros en nuestro sistema, podamos recurrir a ellas sin necesidad sin la preocupación de que esa información está perdida o destruida, como pueden suceder con las variables normales. ¿Ya? Entonces, este tipo de propiedades nos ayuda bastante que cuando, en mi caso, como les dije, que cuando yo establezco una conexión, lo primero que hago es guardar el código del usuario, capaz la clave también la puedo guardar, eh, otras opciones que capaz vengan dentro de la característica del usuario. Entonces, eso se almacena dentro de unas variables tipo objetos dentro de la pantalla principal del Visual Force Pro. Entonces, ya desde cualquier opción que yo tenga de mi sistema, puedo recurrir a ellas sin preocupación de que esa información esté perdida. Es una de las formas como se puede trabajar con estas variables de tipo objeto que le añadimos como propiedades en la pantalla principal del Visual Force Pro. Ahora vamos a explicarlo cómo se crean. Primero hay que saber el concepto. Entramos al libro de ayuda del mismo Visual Force Pro. Buscamos screen como yo lo he buscado, guión bajo, screen, y le damos en la opción comando, en la opción que diga variable. Tenemos dos opciones. Primero vamos a entrar en la primera, variable de sistema, y es justamente lo que nosotros estamos creando. Dice, especifica propiedades y métodos para la ventana principal del Visual Force Pro. ¿Ya? O también podemos crear métodos. Entonces nos indica que dice Screen permite manipular la ventana principal del Visual Force Pro como un objeto. Entonces no se pueden crear procedimientos de evento para Screen. En realidad es una variable de sistema tipo objeto. Es justamente lo que le está explicando. Entonces, y acá le damos doble clic nuevamente. Vamos a ver lo que en sí ya predeterminadamente tiene ya la pantalla de Visual Force Pro. Son algunas propiedades que podemos recurrir también a ella. Podemos alterarlas también dentro ya de la ejecución de nuestro sistema y que nos puedan servir de gran utilidad en cierto momento. Entonces, como les dije, mira, vamos a borrar todo esto, vamos a hacerlo desde cero. Una de las formas de cómo crear propiedades, de añadir propiedades acá en la pantalla principal del Visual Force Pro, es de la siguiente manera. ¿Ya? Este tipo de propiedades la podemos agregar. A nivel de usuario podemos crear nuestras propias propiedades. Pero lo que sí debemos tener en claro que estas propiedades solo están disponibles desde el momento que la creamos hasta el final solo de nuestro sistema. Cuando nosotros salimos de nuestro sistema o salimos de la aplicación de Visual Force Pro y volvemos a abrirlo, esas propiedades ya no van a existir. Solo es en el momento de que se crea hasta que finalice el ciclo de nuestro sistema o el cierre de la aplicación del Visual Force Pro. Entonces, vamos a crear una propiedad. Para crear una propiedad se utiliza el guión bajo. Vamos a acceder al contenedor screen, que es la pantalla principal del Visual Force Pro, guión bajo screen punto, y nos vamos a la opción añadir de propiedades. Añadir propiedades. Esta opción de acá, la escogemos, doble clic, y acá entre paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis. Entonces, este necesita dos datos. El primer dato que necesita es el nombre de la propiedad que vamos a crear y el segundo dato que necesita es el dato o con qué valor va a tener esta propiedad. Entonces, lo que vamos a hacer entre comillas, porque entre comillas vamos a poner el nombre de la propiedad que vamos a crear, vamos a ponerle usuario sistema, así vamos a ponerle.
Y con coma, lo que vamos a poner primero aquí es el nombre de la propiedad que estamos creando, y con coma, y volvemos a poner entre comillas, vamos a poner el valor, justamente como indica aquí, el valor que va a tener esa propiedad. Por defecto la dejamos, le ponemos doble comillas nada más, abrimos y cerramos comillas, indicando que el valor predeterminado es vacío. Presionamos Enter y ya esta propiedad debe haberse creado. ¿Cómo podemos corroborar? Estamos en la pantalla libre del Visual Force Pro, nos vamos acá para ver propiedades y nos vamos hasta la parte final, porque las propiedades que vamos creando se van ubicando en la parte final. Esto es el que habíamos creado anteriormente de prueba y aquí es el que hemos creado ahorita. ¿Ves? Pueden ver usuario y sistema, nada, no tiene valor nada. Si quiere le podemos añadir valor a través del mismo, las propiedades del diseño, o lo añadimos a través de comando. Lo vamos a colocar acá para que ustedes puedan ver cómo va a funcionar esto. Ahora la siguiente forma de cómo nosotros podemos agregarle datos a las propiedades es de esta manera. Guión bajo, screen, punto, y aquí ya no utilizamos la opción añadir propiedades, sino el nombre de la propiedad, en este caso usuario y sistema. Vamos a llamar la propiedad que hemos creado, usuario, y la tenemos acá, ¿ves? Doble clic y le indicamos como cualquier objeto igual, le vamos a poner, por ejemplo, Ramos, ya para probar. Y vemos que acá ya cambió, ¿ves? Es bastante sencillo y esto nos puede servir, por ejemplo, cuando nosotros queremos pasar valor, por ejemplo, eh, a tal cadena. Por ejemplo, vamos a publicar una cadena para que vean ustedes cómo pasa la información de una a otra. Public cadena. Entonces le digo cadena va a ser igual, cuando nosotros queremos pasar el valor de este dato que tiene esta variable objeto o esta propiedad, lo hacemos así: public bajo string punto usuario sistema. Y de esta manera nosotros le pasamos la información que tiene él, se la pasamos a esta variable. Es bastante sencillo de cómo utilizarla. Presionamos Enter. Ahora vamos a hacer while para ver si la información pasó a esta variable, y podemos ver que así pasó. Es bastante sencillo de utilizar, como le dije, y esto, a diferencia de esta variable, estas variables tienden a ser destruidas en algún proceso de pase de ventanas. En cambio, cuando nosotros creamos este tipo de propiedades o variables tipo objetos en la pantalla del Visual Force Pro, permanecen hasta el momento que nosotros mismos decidamos de eliminarlas, o simplemente van a estar disponibles en todo el curso de nuestro sistema, hasta el momento que finalicemos en nuestro sistema o finalicemos la aplicación del mismo Visual Force Pro. Vamos a corroborar esto. Ahorita tenemos estas propiedades acá. Cerramos la ventana de Visual Force Pro, la volvemos a abrir y vamos a ver que ya no está esas propiedades. La vamos a tener aquí, ya que hemos ido trabajando. Esto se guarda como un historial, pero vamos a recorrer la pantalla y no está. ¿Ves? Como les dije, eso solo desde el momento que lo creamos está disponible hasta que finalice nuestro sistema o hasta que finalice la aplicación del Visual Force Pro. Pero en realidad está disponible en todo el ámbito de nuestro sistema, y es de bastante facilidad para nosotros usarlo, y nos ayuda un montón en permitir guardar cierta información que queremos estar utilizando en todo el proceso de nuestro sistema. Espero que les sea de utilidad y ya nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta pronto.